importante que yo les pediría que anoten en su código es que, tal como les comenté, el código es del 63 y entró en vigencia en 1964. En aquel entonces solo se permitía que el juez hiciera ese trámite o autorizar ese trámite. Sin embargo, posteriormente, el Congreso de la República emitió una ley. Esta ley es el decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. A esta ley se le conoce como Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. ¿Sí? Repito, decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Qué sucede acá? El Congreso de la República, para evitar esa saturación que tenían los órganos jurisdiccionales, le permite y autoriza que el trámite de cambio de nombre se realice ante los oficios de los notarios. Eso quiere decir que con el decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala, ya se autoriza que el notario cambie el nombre de las personas. Esto nos lleva a establecer que hoy en día existen dos formas en que se puede cambiar el nombre: en la vía judicial y en la vía voluntaria o notarial. ¿Sí? Lo más común es que se haga ante un notario, ¿verdad? El segundo aspecto es que la persona que resulte perjudicada respecto al cambio de nombre puede oponerse, ¿sí? Ya sea que se oponga, si es en la vía judicial, ante el juez, apersonándose dentro del proceso, o bien si es ante el notario, comparece ante el notario y se apersona. La única diferencia es que el notario deja de seguir conociendo y automáticamente lo eleva ante un juez, ¿verdad? Cuando hay oposición, siempre el cambio de nombre lo va a resolver un juez. Es el que va a decidir si declara con lugar o no al lugar el cambio de nombre o la oposición. Otro aspecto importante es, ¿qué creen ustedes que pueda cambiarse? Por ejemplo, yo me llamo César Fernando Díaz García. ¿Será que yo puedo ir ante sus oficios Gladys Crystal está en clase? El decreto es el 54-77 del Congreso de la República de Guatemala. Gladys, si yo voy a su oficina profesional y le pido que usted como notaria cambie uno de mis apellidos, ¿usted qué me aconsejaría? ¿Puedo cambiar uno de mis apellidos o no puedo cambiar uno de mis apellidos? Si me quisiera quitar el Díaz, por ejemplo, y cambiarlo por qué. Yo creería que no, licenciado, porque tendría que tener una razón justificable, un motivo, mejor dicho, de fuerza mayor. Por ejemplo, que yo ya no he escuchado casos en los que dicen que ya no quieren tener el apellido del papá porque el papá los abandonó. Entonces pienso que solo con una razón así, pero con la autorización de un juez directamente. Gracias, Gladys. Y pregunta entonces, ¿en dónde dice la ley que tengo que tener una razón, un motivo o una justificación? Y eso es no recuerdo. Por eso, vean, aquí la importancia de tener nuestro código a la mano, ¿verdad? Porque recuerden que como estudiantes de Derecho, nuestras respuestas tienen que ser debidamente fundamentadas. Perdón, licenciado, es que voy conduciendo, pero sí tiene razón. No, está bien. Yo solo se los digo porque si a nuestro cliente le vamos a decir que no, y realmente no existe una prohibición en la ley, prácticamente lo que estamos haciendo es perdiendo clientela, ¿verdad? Porque le estamos dando una asesoría que no está conforme a lo que la ley establece. Gracias. Tiene razón. Gracias. Hugo Alberto. Buenas noches, Hugo.
¿será que necesitamos alguna justificación para cambiarnos el nombre? No, imagínense que yo a su oficina le digo que quiero cambiarme el nombre porque le debo dinero a un banco. ¿Será justificación? Vean, gracias, gracias. Si no, continúe, perdón. Lo escuchamos, Hugo, disculpe. Bien, gracias, Hugo. Vean, si ustedes se percatan, la ley únicamente nos indica, en primer punto, pues que la persona no puede cambiarse nombre. Luego nos dice que las únicas dos formas o excepciones en que la persona puede hacerlo, es decir, por sí misma no va a poder, o necesita que la autorice un juez, o necesita que la autorice un notario. ¿Sí? Porque el notario, en vista de la fe pública que el Estado le encomienda, se reputa como funcionario público. Por eso es que como notarios tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, al cometer un delito en el ejercicio de la profesión, a nosotros no nos tratan como a cualquier persona. A nosotros nos aumentan todas las penas del Código Penal o las demás leyes en una tercera parte. ¿Verdad? Esto quiere decir que si un delito como falsedad material tiene de 2 a 8 años, como notarios nos pueden imponer, supónganse, de 3 a 10 años, ¿verdad? Ahí está un poquito lo delicado, porque somos más responsables de conformidad con la ley. Bien, entonces, otro aspecto importante que tenemos que tener presentes es que nosotros no podemos aducir más que lo que la ley establece. Si la ley no establece alguna excepción, nosotros no podemos plantear una excepción. No podemos plantear una prohibición o un requisito adicional. De esa cuenta, entonces, el artículo 6 no limita a tener una justificación o una razón suficiente para poder cambiar el nombre. Recuerden que ustedes como notarios lo único que van a hacer es hacer el trámite. Si la persona cumple con los presupuestos y requisitos que la ley establece, ya será responsabilidad de la persona si lo está haciendo por cualquier motivo lícito o ilícito. Como en este caso, ¿verdad, Hugo? Si llegan ante su oficina profesional a quererse cambiar el nombre porque quieren evadir una responsabilidad, usted como notario no está cometiendo ningún delito, uno. Segundo, tampoco tendría forma de saber que la persona lo está haciendo con esa mala intención, ¿verdad? Por eso es que dentro del trámite del cambio de nombre, las personas interesadas o perjudicadas tienen esa facultad de oponerse. ¿Cómo se van a enterar? En el trámite del cambio de nombre, tanto del Código Procesal Civil y Mercantil como del Decreto 5477, se establece que se deben publicar edictos en el diario oficial. En este caso, en el portal electrónico del Diario Centroamérica. Y aquí prácticamente el edicto va a indicar que Hugo Alberto Bielman quiere cambiarse el nombre a Luis Antonio Pérez, ¿verdad? Y a partir de esa publicación, todo interesado va a tener un plazo para poderse oponer. Porque también se indica ante los oficios de qué notario se está realizando ese cambio de nombre para que la persona perjudicada se pueda oponer. Ahora, volviendo a la pregunta, si yo me quisiera cambiar mis dos nombres de pila, ¿me los podría cambiar? Adelante, Alan. Yo considero que sí, licenciado, no habría ningún problema. No habría ningún problema, ¿verdad? Y si yo me quisiera cambiar, en este caso, pues ya sea con orden, con autorización de juez o de un notario, mis dos apellidos,
¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? Olga, Ahí. ¿alguien qué piensa? ¿Podría o no podría cambiarme mis apellidos? Ya sea notarial o judicialmente hablando. ¿Pablo? Y no sé si me escuchó. No, No, no se le ¿verdad? escuchó, Olga. Ah, pues yo pienso que sí, porque usted acaba de decir que un juez o un notario sí puede autorizar un cambio de nombre, ¿verdad? Entonces, si es con orden de juez o notarios, claro que sí se puede, considero yo. Gracias, Olga. ¿Rodolfo? Sí, licenciado, se puede, pero queda una especie de bitácora en la certificación del RENAP, que, por ejemplo, su servidor Rodolfo Reyes cambió de nombre y ahora se llama Pedro Fernández. Esa es mi opinión, Vic. Gracias, Rodolfo. Vamos a hablar de ello ahora mismo. Oye, Freddy. Sí, licenciado, como lo dice en el artículo, que siempre y cuando no perjudique al interesado. Vean, en estos casos, por eso fue que mencionábamos previamente que el nombre, jurídicamente hablando, se integra de dos partes, ¿verdad? Nombre propio y apellidos. Esa unión de nombre propio más los apellidos conforman lo que es el nombre, jurídicamente. Por ello, cuando hablamos del cambio de nombre, la persona se encuentra facultada para acudir ante un notario o ante un juez a cambiar sus dos nombres de pila, sus dos apellidos, todo su nombre, solo un nombre de pila, solo un apellido, un nombre de pila y un apellido, etc. ¿Sí? La persona puede cambiar su nombre en sus múltiples variantes, ¿verdad? Ya si perjudica o no perjudica, hay un procedimiento que el interesado puede seguir para oponerse. Si se le va el plazo porque nunca se enteró que la persona se cambió de nombre y eso le perjudicara, ya tendrá que entablar un proceso distinto, que es más tardado. Pero la persona puede indistintamente cambiar nombres, apellidos o todo su nombre. Bien, ¿quién me haría favor de leer el artículo número 7 del Código Civil? Y acá vamos a mencionar un poquito lo que comentó Rodolfo. Dairin, adelante. Buenas noches, licenciado. Artículo 7. En los casos en que se refieran a los artículos anteriores, la alteración se denotará en el margen, permítame que no miro, de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil de que la obtiene y constituyen la prueba de alguna filiación. Gracias, Dairin. Aquí hay tres cosas a resaltar. La primera la comentaba Rodolfo. Tanto una identificación de persona, una identificación de tercero o un cambio de nombre, en cualquiera de esos tres casos o supuestos, ese cambio se va a consignar, como bien lo mencionó Rodolfo, especie de bitácora, en la certificación de partida de nacimiento. Recuerden que la partida de nacimiento va a contener toda la vida civil de la persona. Es decir, todo acontecimiento que suceda respecto a una persona va a obrar en su certificación de partida de nacimiento o en su partida de nacimiento. Cuando la persona nace, si la persona es declarada en estado de interdicción, si la persona se casa, si la persona se divorcia, si la persona se une, si la persona se cambia el nombre. Todo va como anotación en la partida de nacimiento. Prácticamente la partida de nacimiento va a tener una bitácora de todo lo que acontezca jurídica y civilmente hablando en nuestras vidas. El segundo tema que regula el artículo 7 es que tanto la identificación de persona o tercero como el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Rodolfo, ¿usted es soltero o casado? Casado, licenciado. Casado. Imaginémonos que Rodolfo se cambió el nombre de Rodolfo Reyes a Pedro Fernández, como él lo comentaba. ¿Sí?
En este caso, si Rodolfo Reyes está unido legalmente en matrimonio, está casado, al cambiarse el nombre, en este caso, Pedro Fernández va a seguir casado. ¿Sí? El hecho de que una persona haga identificación de persona, tenga una identificación de tercero o haga un cambio de nombre, no va a modificar su estado civil. ¿Sí? Si la persona es soltera, continuará soltera. Si es casada, continuará casada. Si está unida legalmente, continuará unida legalmente. Si en algún momento la persona fue declarada en estado de interdicción y no va a poder ejercer sus derechos, al cambiarse el nombre va a continuar ese estatus, ¿verdad? No va a seguir en este caso recobrando sus derechos. Y tal como lo comentan a manera de chiste, y tienen razón, si una persona, póngale Rodolfo Reyes, él estaba obligado a pasar pensión alimenticia, al cambiarse el nombre, como Pedro Fernández, va a continuar obligado a pagar pensión alimenticia. Sí, hay toda la razón, tal como lo comentaba Alfredo, ¿verdad? Bien, el tercer elemento, y luego ya les cedo la palabra, es que la identificación de persona o tercero y el cambio de nombre no modifican la filiación, no constituyen prueba alguna de filiación. ¿Sí? Imagínense que si José Antonio se cambia el apellido Lucero y se coloca como apellido Gutiérrez Bosch, él no va a tener derecho a heredar de la familia Gutiérrez Bosch, porque la filiación, la relación entre padres, hijos, o esa relación de familia, no va a verse modificada por mucho que yo haya cambiado mis nombres o que yo tenga en este caso alguna identificación. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con lo que establece el artículo 7? José y luego Daniel. Gracias, licenciado. Le comento, fíjese que hace unas semanas pasó un caso en el bufete que tiene pues mi suegra, y ella me pidió el favor de que descargara una partida de nacimiento del RENAP vía en línea, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? El tema es de que esta persona pues ya, lamentablemente pues ya había fallecido, pero le aparecían como 3 o 4 nombres. O sea, le estoy hablando de una persona que era de un pueblo, de una aldea, que la llamaban de una manera, de otra, y de otra, y de otra. Pero sí tiene razón, o sea, en la parte de atrás de la partida de nacimiento, comentaba que, por ejemplo, la señora María Eugenia Martínez es la misma persona que María Martínez, o que varios nombres, o sea, esos varios nombres los aparecía ahí. Entonces era lo que usted comentaba anteriormente. Y, por ejemplo, es el caso de que si uno se cambia el nombre, pues no afecta, por ejemplo, así comentándolo, en algún recorte edilicio, que se quieran cambiar el nombre porque tienen alguna deuda en una institución o algo, pues no afecta. La segunda es una pregunta, porque usted comentaba de que no se separa de las obligaciones que tiene esa persona aunque se cambie el nombre. ¿Es correcto? Así es. Así es. Si en este caso, por ejemplo, José, a usted un juez de familia lo condena a prestar alimentos a su menor hijo, por el hecho de que usted se cambie el nombre y que la madre del menor no se oponga en representación del menor, eso no va a limitar, restringir o en algún momento extinguir la obligación que usted tenga de prestar alimentos. Usted va a tener que seguir prestando alimentos. Y acá nos comenta también Juan José, por ejemplo. Dice que si yo como persona tengo alguna empresa, por ejemplo, aunque yo me cambie el dueño, yo sigo siendo dueño de esa empresa. Aquí hay cosas que tenemos que ver. Vean. Cuando yo hago una identificación de persona o cuando me hacen una identificación de tercero, siempre se da aviso al RENAP, ¿verdad? Y ellos anotan la razón en la partida de nacimiento.
En este caso, el DPI no va a cambiar. El DPI va a ser el mismo. ¿Sí? El DPI va a ser el mismo. Solo permítame un minuto. El DPI no, o sea, va a ser el mismo, ¿verdad? Ya que la razón va a estar anotada en la partida de nacimiento. Ahora bien, si nos cambiamos el nombre, en ese caso, va a aparecer el cambio en la razón de la partida de nacimiento, pero sí nos tienen que cambiar el DPI. ¿Por qué se da esto? Porque tanto en la identificación de persona como en la identificación de tercero, yo sigo usando el nombre con el que se inscribió originalmente a mi nacimiento. Pero adicional a ese nombre, utilizo otros, o me hago llamar de otras formas. Respecto al cambio de nombre, yo ya no voy a utilizar más mi nombre original. ¿Sí? Ahí sí me tienen que cambiar el DPI. Por lo tanto, en ambos casos, también lo correcto es informar a la Superintendencia de Administración Tributaria de ese extremo. Imagínense, en el caso de que yo fuera dueño de alguna empresa, ¿verdad? Esto porque recuerden que nosotros estamos obligados a actualizar nuestro registro tributario unificado por lo menos una vez al año y también en cualquier momento el que algún dato que hemos consignado en ese registro se modifique. Sí, o sea, si hago un cambio de nombre, automáticamente estoy obligado a dar aviso para que la SAT actualice mi RTU. En este caso, ni la identificación de persona, ni la identificación de tercero, ni el cambio de nombre va a modificar filiación, va a modificar estado civil. Tampoco va a modificar derechos adquiridos. En ningún momento se va a extinguir la propiedad porque yo cambie de nombre. ¿Sí? Si la persona, como pregunta Jessy Pineda, tiene deudas, si la persona tiene deudas, la persona va a seguir teniendo deudas. Existe la posibilidad de que el banco se dé cuenta, porque el banco, dentro de sus departamentos jurídicos, todos los días rastrean los diarios oficiales para ver esos extremos. Y si no, pues el banco puede oponerse ya sea en un proceso penal o en un proceso civil posteriormente, haciendo ver que la persona en forma fraudulenta o en fraude de ley se cambió el nombre para evadir la responsabilidad. Sí, el cambiarme de nombre tampoco extingue mis obligaciones ni modifica mis derechos. Si la persona ya fue condenada al cambio por X o Y delito, tal como pregunta Juan José, la persona es libre de cambiar su nombre. Recuerden que el único derecho que se limita cuando una persona está en prisión son los derechos políticos y en este caso la libertad de locomoción. La persona puede cambiarse su nombre. Eso no va a modificar ni que esté detenido ni que haya sido condenado. ¿Sí? No modifica derechos ni obligaciones. ¿Estamos ahí? Bien. Diego y luego Pamela. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, yo quisiera ver si podría aclararme un poquito, me perdí en el ejemplo que usted puso, que si una persona se cambia de nombre, si ya pierde su derecho de recibir una herencia o todavía puede recibirla. No. La conclusión, Diego, para que no nos perdamos es que el cambio de nombre no modifica derechos ni obligaciones. Muy bien, licenciado. Y el ejemplo que yo puse es el contrario. Si usted, Diego Israel Cortés Taque, se quiere cambiar el nombre a Diego Israel Rockefeller, el hecho de que usted se haya cambiado el nombre no genera derecho a que usted pueda heredar de la familia Rockefeller. Eso es lo que dice el código, ¿verdad? Que al momento de cambiarse el nombre o hacer una identificación de persona, ese cambio no va a constituir prueba de filiación. Muy bien, licenciado. Para servir. Bien, Pamela. Sí, licenciado, al momento de que una persona privada de su libertad se cambie, salga de prisión, cambie su nombre,
igualmente los delitos que ha cometido, igualmente se le mantienen en su expediente. Sí, no es que usted compre una nueva personalidad, solamente está cambiando nombre. Ah, ok. Gracias, licenciado. Únicamente está cambiando nombre. ¿Gladys? Sí, licenciado, disculpe, solo no escuché en qué momento sí cambian el DPI, porque había entendido que no, aunque usted se cambie de nombre, no le cambian, el DPI es el mismo, pero no escuché en qué momento No. sí lo hace. El DPI lo cambian cuando hay cambio de nombre. Porque usted deja de utilizar el nombre anterior y nunca más lo vuelve a utilizar y utiliza solo el nuevo. En ese momento sí cambian DPI. Muy bien, gracias, licenciado. Para hacer eso. Bien. El siguiente atributo de la personalidad es el patrimonio. Cuando nos referimos al patrimonio, estamos hablando de aquel atributo de la personalidad consistente en el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valorables en dinero que le corresponden a una persona. En otras palabras, el patrimonio está conformado por todo aquel conglomerado de relaciones jurídicas que le pertenecen a una persona, siempre y cuando tengan utilidad económica para esta persona. Cuando hablamos del patrimonio no nos referimos más que al activo y al pasivo que cada persona posee. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, la definición es bastante amplia y no solo habla de dinero, sino que habla del conjunto de bienes, derechos y obligaciones. En un primer momento, el dinero es un bien inmueble, ¿verdad? Pero la persona no solo puede tener bienes, como pueden ser bienes muebles, como puede ser un carro, como puede ser el dinero, como puede ser una empresa, como puede ser, por ejemplo, alguna motocicleta, o bienes inmuebles como algún apartamento, alguna casa, alguna bodega, algún edificio. La persona también puede tener derechos. ¿Qué derechos podemos tener? Imagínense que yo formo parte de una sociedad anónima y yo tengo una acción. ¿Sí? La acción incorpora derechos por los cuales yo percibo dividendos al finalizar el periodo fiscal. Ahí tengo un derecho. Si mi papá falleció lamentablemente y dejó una casa entre varios hermanos, y como hermanos alquilamos esa casa, yo tengo derecho sobre esa casa, ¿verdad? Por lo tanto, eso también suma a mi patrimonio. Por ello, entonces, tengamos presente que por patrimonio tenemos todo el activo y pasivo que posee una persona. Etimológicamente, patrimonio proviene del latín patrimonium, que significa o hacía referencia al conjunto de bienes o riquezas que poseían las personas en la antigua Roma. Recordemos que nuestro derecho es eminentemente un derecho romano, ¿verdad? Muchos de los vestigios que incorpora nuestro derecho civil y nuestro derecho en términos generales provienen del derecho romano. Por eso es que dentro del pensum de estudios llevamos un curso de derecho romano como tal. El patrimonio cuenta con alguna protección preferente, ¿verdad? Ya si vemos el Código Civil en su artículo 352, por ejemplo, ya contempla la constitución del patrimonio familiar. El artículo 352 del Código Civil establece que patrimonio familiar es la institución jurídica social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia. ¿Sí? El máximo por el que podemos constituir un patrimonio familiar no puede exceder de 100,000 quetzales. Recordemos que aquí estamos hablando de valor matricular, ¿verdad? Generalmente nosotros hoy en día vemos casas que valen 1,000,000 y que en el registro de la propiedad están registradas en 10,000 quetzales, por ejemplo. La finalidad del patrimonio familiar es proteger el hogar y asegurar el sostenimiento de la familia. Esto es para que los padres no puedan dilapidar el patrimonio de la familia, ya que al momento de constituir un patrimonio familiar, él o ella o ellos en ningún